Bueno, este es el título, ¿no?, que les propongo para el día de hoy, sobre el rol de la oposición. Sobre el rol de la oposición que cada vez es más evidente por la ausencia. Quiero decir, a veces la ausencia hace ruido, el silencio a veces está lleno de gritos. Y me parece que esta es la realidad de la oposición hoy. ¿Por qué? Porque el gobierno, con ley bases, con DNU vigente, con una política económica que no cambió desde que arrancó, con un ajuste salarial demencial, con una desocupación que avanza, con un recorte del Estado criminal, sádico, con un desempleo en lo privado y en lo público que va creciendo, avanza con tranquilidad. Sinceramente avanza con tranquilidad. Es cierto que quizás estamos muy acelerados algunos, no acelerados en que este gobierno se vaya, no es responsabilidad nuestra, sino en empezar a encontrar algunas respuestas al por qué no se le puede poner un límite a este gobierno. Este gobierno que pudo tener una ley bases votada por ambas cámaras con un escarbadiente, porque de verdad que la peleó con un escarbadiente, con coimas por algún lado, con dádivas por el otro, con arreglos espurios, lo que quieran, pero lo tienen. Y mientras tanto, hay una oposición que declama, hay una oposición que dice, pero que cuando uno empieza a revisar cuáles son los elementos concretos de la política para ponerle límites a este gobierno, más allá de las discusiones parlamentarias, parece que no hay otra cosa. Y muchos dirigentes políticos de la oposición, con los que tengo mucho cariño y respeto por muchos de ellos, se enojan cuando se hace este planteo. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos una oposición que está dividida, si se quiere, en tres grandes características, por lo menos desde mi punto de vista. Que una es un sector de la oposición que entiende que hay que esperar. Que hay que esperar que la sociedad empiece a moverse, que el territorio empiece a movilizarse, que la sociedad se empiece a organizar a partir de cómo es violentada por la quita de derechos, porque no le alcance para llegar a fin de mes. Y cuando esa sociedad empiece a emerger a partir de la opresión y a partir del recorte, ahí entonces la dirigencia política aparecerá para conducir ese reclamo social. Entonces, quienes están en esta línea, allí están, esperando. Esperando sin tener en cuenta lo que recién le decía Pablo Dugan, una profunda convicción que tengo, es que el tiempo es un privilegio de aquellos que pueden esperar. Si ustedes tienen trabajo y un buen salario, o quienes estamos aquí que tenemos la posibilidad de trabajar, quizás podemos esperar. Ahora, la mitad de los argentinos que viven en la pobreza, no. Sin embargo, hay un sector de la oposición que dice, hay que esperar. Hay otro sector de la oposición que entiende que la estrategia política de estos tiempos no es resistirle a Milei, sino construir la estrategia electoral con la cual ganar las elecciones el año que viene, las de medio término, y después pensando en una elección presidencial ya 2 años al menos más adelante. ¿Qué es? Una oposición que te dice, pero nosotros estamos trabajando en lo que viene. Y trabajar en lo que viene sin leer el presente, y la verdad que hace ruido. Pero esa oposición también existe. Mientras aquellos que esperan esperando que la sociedad, que el pueblo les construya el escenario propicio para ellos conducirlo, hay otros que dicen, estamos trabajando. ¿Cómo que no? Si estamos armando lo que viene, estamos hablando de los planes de gobierno que vienen, estamos armando los planes económicos, sí. Y la pregunta es lo mismo, ¿y el mientras tanto qué? ¿De quién se hace cargo del mientras tanto? Y después están, si se quieren, otros que se dicen oposición, pero que no lo son. Que no son oposición. Y ustedes dirán, los radicales. Y los radicales hay un sector del peronismo también. ¿Sí? Un sector que dice, bueno, pero que hay que contribuir, algunos gobernadores que firmó el Pacto de Mayo. Entonces se entienden que sí, son oposición porque tienen procedencias políticas distintas a la de la historia de los libertarios, que por cierto además es muy corta. Pero que sin embargo se dicen opositores, pero están cogobernando por acción o por omisión. O le dan la manito que necesitan, o se corren de un territorio y le dan mucha más vía libre al gobierno nacional. Esa es la oposición que hoy tenemos. Mientras tanto, lo que ustedes viven, lo que ustedes saben, los salarios, la comida, la inflación, la desocupación, la desigualdad, la falta de obra pública,
la fragmentación social, la violencia, que a partir de todo esto, lógicamente, y no porque la legitimemos, pero como un proceso lógico de toda sociedad, cuando se ve fragmentada, recortada en sus derechos y arrojada al individualismo y al sálvese quien pueda, esa sociedad se hace inevitablemente más violenta. Y se hace más violenta no en términos de inseguridad y delincuencia. Se hace más violenta hasta en la esquina, hasta cuando te pasás cerquita de un auto, hasta en un partidito de fútbol con los amigos o con los hijos. Se hace más violenta. Los vínculos empiezan a ser más violentos. Pero mientras tanto, Sturzenegger, este hombre que ocupa este ministerio fantasma que le armó Milei para destruir el Estado, avanza. No le bastó con el DNU 70, que lo redactó y que terminó estando en vigencia. Sigue. ¿Vieron que no pasa nada? ¿Se acuerdan del despelote que armamos acá, que dijimos? Y todo lo que se dijo en su momento y que no pasa nada. Todo sigue. Llegamos siempre tarde, donde nunca pasa nada. Y después cuando perdemos las elecciones, uy, che, pero ¿cómo puede ser? Qué bárbaro. Mientras tanto, el estafador de Sturzenegger ya está llevando a la práctica directamente reducir a la mínima expresión el Inca, tal cual lo habían dicho. Tal cual lo habían dicho, van a cerrar definitivamente el INADI. Están trabajando en el decreto 51, que busca, más temprano que tarde, terminar con el Instituto Nacional de la Juventud, con el Instituto Nacional de la Música, con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con el INAES, con el Instituto Nacional del Teatro y con el INADI. Lo dije hace un rato. Sturzenegger, un hombre que debiera estar condenado por la justicia, que estuvo impunemente gobierno tras gobierno, hoy es un ministro de lujo para esta gestión. ¿Y qué pasa? Nada. Y escuchás a algunos opositores, bueno, hay que darle tiempo a este gobierno. Bueno, están avanzando en todo este recorte, en cerrar absolutamente todo eso y en aumentar el desempleo. Mientras tanto, ¿se acuerdan de Petovelo? ¿Se acuerdan de la comida en los galpones? Y de los jueces que le dijeron tienen que decirnos cuál es el mecanismo por el cual van a distribuir, no lo hicieron. ¿Dónde está la comida? En los galpones. ¿Qué pasa? Nada. Y así estamos. Está bien, van 7 meses, uno dice, bueno, 7 meses, te dicen para un poco. Nada. Pero cuando uno dice no pasa nada, digo, no pasa nada, como reacción popular, no le pasa nada a gran parte de la dirigencia política. No estoy hablando de todo, ni voy a hacer diferencias, cada uno lo sabe. Yo no soy quien para ir andando señalando con el dedo, por lo menos no creo que ahora sea necesario. Pero digo, mientras todo esto pasa, quiero que ustedes vean un informe que hizo el CEPA, que siempre que nos da informes extraordinarios de la economía. Fíjense lo que ha pasado en esta Argentina de Milei. Según informa el CEPA, creo que lo tenemos en placas. Acá lo tenemos. En los primeros 5 meses del gobierno hubo casi 200.000 despidos. 200.000 despidos. Fíjense este dato. El 74% de esos despidos fueron en empresas grandes. Fueron en empresas de más de 500 trabajadores y trabajadoras. O sea, las empresas más grandes de la Argentina son los que más han despedido. Es cierto. Los que saben de economía, pero por sobre todo saben de las lógicas de un capitalismo salvaje y de la lógica del mercado, te dicen, ninguna gran empresa, ninguna, se priva, aunque no lo necesite, de hacer un recorte cuando la Argentina vive una crisis. Ninguna. Bien. Por supuesto, después estará la idea de cada uno y las miradas de otros con respecto a si está bien o no está bien, pero es un hecho de la realidad. Bueno, pero este dato es fundamental. ¿Por qué? Porque de los 200.000 despidos, el 74% lo hicieron empresas que tienen con qué sostenerlo. Sin embargo, como no pasa nada, avanzan. Cifra, que es otra consultora, hizo un informe y eligió 23 empresas de la Argentina. 23 empresas de la Argentina. De esas 23 empresas de la Argentina, 10 de ellas superaron en un 40% su rentabilidad con respecto al año pasado. 10 empresas de la Argentina. ¿Cómo que no había plata? Hay plata. El problema es que la tiene. El problema es que alguien debe definitivamente preguntarse dónde está la plata que dice el gobierno que está recaudando a partir de este ajuste sanguinario. ¿Dónde está todo aquello que se recauda? ¿Qué está pasando con la deuda?
La verdad que la única de las pocas personas que habla de la deuda aquí en la Argentina es Cristina Kirchner cada vez que hace una intervención, que habla sobre la deuda. Y algunos dicen, no, otra vez con la deuda, qué aburrido. Pero la deuda está, y cada vez es más, y la estamos pagando, y nos está costando mucho. Sin embargo, hay empresas que, insisto, superaron el 40% de las ventas del primer trimestre, en esta crisis. Lo decía también recién Pablo Dugan, Petróleo, Arcor, por decir algunas. Entonces, aquí el problema sigue siendo la distribución. Ahora, ¿quién pelea por eso? La reforma laboral entró. Listo. Entró, ¿por qué? Porque se metió dentro de la ley bases. Se votaron, ya sabemos, historia repetida, ya conocida. Esa reforma laboral incluye el ticket canasta. Hoy lo explicaba muy bien el Gato Silvestre en su programa. Un ticket canasta que lo meten dentro de tu salario, que eso no hace aportes, que eso no va a jubilación, que eso no va a nada, que además es un negocio que se hace con aquellas empresas que van a prestar el servicio que te va a dar ese ticket canasta. Pero además está las 12 horas en las que se puede trabajar. Está puesto en discusión la indemnización y la forma en que se recauda el dinero de la indemnización. Todos que tienen que ver con recorte de derechos. ¿Y dónde estuvo la resistencia a eso? De verdad, yo entiendo que se enojan, y está bien, ¿vieron? Qué sé yo, todo el mundo tiene derecho a enojarse, ofenderse. Ahora digo, ¿de verdad que alguien me quiere hacer creer que la conducción de la CGT peleó para evitar esta reforma? Los invito, humildemente, que venga toda la conducción de la CGT, manden a quien quieran, y que nos expliquen cómo dieron una disputa hoy en día para que esta reforma no avance. El gobierno nacional, lo decíamos ayer, se reunió con grandes sectores de la economía, con grandes sectores que generan trabajo, y le dijo, vamos a sentarnos para avanzar con la reforma laboral. Sociedad Rural, Bolsa de Comercio, quienes nuclean a los bancos, la UIA, se reunió con ellos. Tienen que estar, por supuesto. ¿Y los trabajadores ahí no están representados? ¿Y las economías populares no están representadas? ¿Y las pymes no están representadas? No, llamó a este sector, bien del poder concentrado de la economía y del trabajo. Y después de eso se sienta con quién, con la conducción de la CGT. Y yo quiero hacer una diferenciación por Pablo Moyano, porque creo que Pablo Moyano es quien ha dado más batallas y más peleas. Ahora el resto, vamos muchachos, en serio. ¿Y qué pasa? Nada. ¿Y quién está convocando desde la dirigencia política? Nadie. Entonces volvemos al principio. Bueno, Fernando, hay que esperar porque la sociedad tiene que reclamar. No salgamos a actuar ahora porque eso hace mal a la imagen y nos puede golpear en la imagen. Todas discusiones de palacio. Porque la oposición no se declama. No soy opositor si me digo opositor. Soy opositor si genero hechos y acciones políticas que se oponen al avance de un gobierno que se está llevando puesta la República, la patria, la nación, como quieran llamarla. Entonces, no se puede declamar ser oposición cuando se está votando una reforma laboral y la conducción de algunos de la CGT está en Ginebra. Discúlpenme que nadie se ofenda. Yo no estaba en Ginebra. Y precisamente, como son los sindicatos los que deben fortalecerse y uno defiende profundamente a los sindicatos, también dice, representen a algún trabajador de verdad. Y la respuesta a eso no es, no, pero cada vez que votamos ganamos. Sí, entre nosotros quieren que charlemos de cómo se ganan muchas. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Y lo mismo con la dirigencia política. Claro que hay diputados y diputadas, lo hemos visto, escuchado, senadores y senadoras que dan la discusión, que dan la pelea en el Parlamento. Ahora, tiene que aparecer alguien menor, pequeño, como puede ser el comunicador que les habla, a decir que no es la política ni la dirigencia sindical la que le tienen que imponer los tiempos a la sociedad. Es la dirigencia política y la dirigencia sindical la que tiene que leer los tiempos de la sociedad para poder conducirlos, interpretarlos y ayudarlos a transformar. ¿Saben por qué Néstor Kirchner, desde mi punto de vista, fue el mejor presidente de la historia? Porque supo interpretar qué pueblo, qué sociedad tenía que gobernar. Esta sociedad está reclamando algo que no se lo da nadie. El nadie es exagerado, puede ser. Pongamos algún asterisco.
No, pero van a hacer una marcha el 7 por la paz, amor, no, paz, pan y trabajo. Bien. Ojalá sea multitudinaria la marcha, más multitudinaria de la que se hizo cuando fueron al Palacio de Justicia. Entonces, es momento de entender que Milei es Milei en tanto la oposición le determine lo que es. Porque en todo caso, si nos va a tocar perder como pueblo, perdamos dando la pelea, perdamos dando las discusiones. ¿Qué proyecto se presentó desde la oposición? Que seguramente hay. Contémoslo, tráiganlos. Porque claro, yo sé que hay dirigentes, pero les hablo a los que todavía están jugando al ajedrez. Y no me voy a quedar en la chiquita de las lógicas de las grandes marquesinas. Porque algunos esto lo resuelven, y termino, esto lo resuelven diciendo, bueno, ¿por qué no habla Cristina? Bueno, ¿por qué no habla Massa, que fue candidato? Bueno, ¿por qué no habla? A ver, si la política argentina se resuelve por uno o dos nombres, pobre nuestra política. No lo digo por esos nombres, lo digo por la política en sí misma. Lo digo por la política en sí misma. Ninguna acción y movimiento político se puede sintetizar en un hombre, una mujer o un nombre. Porque después termina pasando lo que pasa hoy. El peronismo se sintetiza en Juan Perón, pero en el peronismo lo tenés a Pichetto, a Macri, que se dice peronista, y qué sé yo, y a Recalde, que estuvo hoy aquí. Y me parece que no son lo mismo, ¿no? Bueno, qué sé yo. Ojalá que no pase esto que cantaba el catalán, que llegamos siempre tarde donde nunca pasa nada, porque en verdad pasa de todo. El problema es que parece que es la sociedad la que tiene que esperar los tiempos de quienes eligieron representarnos. Vaya contradicción. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es El Lugar para los Débiles. Vamos a tener una charla muy linda, seguramente. Ojalá así sea con Fernando Signorini, que no vamos a hablar solo de deporte, porque Fernando además es un hombre de la cultura, del pensamiento nacional y popular. Pero en el medio de todo esto, el intento del gobierno de llevarse puestos los clubes de fútbol. Ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver con el hambre de los pibes? Directamente no. Pero ustedes saben lo que es un pibe en un club, o lo que es un pibe en la calle. ¿Lo charlamos en un rato? Bueno, quédense. Esto decía Sturzenegger, un estafador serial, sobre la SAC.